Se acostó con su ex en un viaje de trabajo, volvió embarazada e intentó culparme a mí. La prueba de ADN habló más fuerte que sus mentiras. Lo que comenzó como una típica conversación de martes por la noche desentrañaría 3 años de lo que yo pensaba que era una relación sólida, construida sobre la confianza y objetivos compartidos. Estaba revisando informes trimestrales en mi portátil cuando Sofía entró en nuestro salón con esa expresión particular que ponía cuando quería algo caro o complicado. Como desarrollador de software en una empresa de tamaño mediano, valoraba la comunicación directa. Pero Sofía tenía esta forma de envolver sus peticiones en capas de justificación que deberían haberme advertido de que algo no iba bien. Tengo noticias increíbles sobre una oportunidad profesional, anunció, sentándose a mi lado con el teléfono ya mostrando lo que parecía ser información de una conferencia. Hay un increíble fin de semana de desarrollo profesional en Cancún el próximo mes. Y Rodrigo mencionó que todavía tienen plazas disponibles para especialistas en marketing. Pero Rodrigo era su exnovio de la universidad, que recientemente había empezado a trabajar en una startup tecnológica en San Pedro. El mismo Rodrigo con el que había salido durante 2 años antes de que nos conociéramos, el que todavía le daba me gusta a cada una de sus publicaciones de Instagram a los pocos minutos de ser publicadas. ¿Rodrigo va a ir a esa conferencia?, pregunté, intentando mantener mi voz neutral mientras calculaba mentalmente cómo aquello podría ser apropiado. Claro que va a ir. Él fue quien me lo contó. Es el momento perfecto, ya que he estado queriendo ampliar mi red de contactos en marketing digital. Sofía trabajaba como especialista en marketing en una startup local. Y aunque era ambiciosa, nunca había mencionado un deseo ardiente por conferencias en Cancún antes de que Rodrigo entrara en escena. ¿Qué tipo de conferencia es exactamente? Abrí el sitio web que me había mostrado, hojeando palabras de moda corporativas genéricas sobre sinergia e innovación. Todo en la presentación parecía artificial, como un discurso de ventas diseñado para superar objeciones obvias. Se centra en las tendencias emergentes en marketing de redes sociales y estrategias de adquisición de clientes. Exactamente lo que necesito para ascender al nivel de especialista senior. Habló con el entusiasmo ensayado de alguien que había practicado esta conversación. Los ponentes incluyen a algunos de los principales líderes de la industria, y las oportunidades de networking por sí solas podrían valer miles en futuros negocios. Cuando sugerí que investigáramos la posibilidad de asistir juntos o buscar otras conferencias similares más cerca de casa, el comportamiento de Sofía cambió notablemente. Esto no se trata de nosotros, se trata de mi avance profesional. Pensé que me apoyarías en invertir en mi crecimiento profesional. El chantaje emocional se sintió calculado, diseñado para hacerme parecer el irrazonable por cuestionar un viaje de fin de semana con su exnovio. Te apoyo. Solo creo que vale la pena explorar todas las opciones antes de comprometerse con algo tan caro. La cuota de la conferencia era de 22.000 pesos, más los vuelos y el alojamiento en Cancún durante las tarifas de fin de semana de temporada alta. Estás siendo controlador y lo sabes. Rodrigo se ofreció a ayudar a coordinar los preparativos del viaje, ya que él ya está registrado, lo que podría ahorrarnos dinero a ambos con tarifas de grupo. El hecho de que ya hubiera discutido los preparativos del viaje con Rodrigo antes incluso de mencionarme la conferencia fue suficientemente revelador. Durante los días siguientes, hice una investigación discreta a través de contactos mutuos en la industria tecnológica. Lo que descubrí me revolvió el estómago. Rodrigo había sido despedido de su puesto en la startup 3 semanas antes, información que circulaba en nuestra red profesional, pero que aparentemente no había llegado a Sofía. Más preocupante aún, cuando busqué la conferencia específica que ella había mencionado, no encontré ningún sitio web de registro oficial, ninguna lista de ponentes y ninguna información sobre el lugar, más allá de lo que parecía una página de inicio creada a toda prisa. Descubrí que a Rodrigo lo despidieron de su trabajo el mes pasado, le dije a Sofía esa noche, observando su rostro cuidadosamente en busca de cualquier señal de reconocimiento. ¿Despedido? Eso es imposible. Acaba de conseguir ese ascenso a gerente de cuentas senior. Su defensa inmediata me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto se habían estado comunicando. Lo escuché de 3 personas diferentes en el evento de networking de la semana pasada. Todo su departamento fue eliminado por recortes de presupuesto. La expresión de Sofía pasó por varios cambios rápidos, sorpresa, ira y luego algo que parecía casi pánico. Incluso si eso es cierto, cosa que dudo, no cambia nada sobre la oportunidad de la conferencia. Sofía,
no pude encontrar ninguna información legítima sobre la existencia de esta conferencia. El sitio web parece falso. No hay una lista de ponentes verificable. Y ahora, la persona que te lo contó ni siquiera tiene un trabajo en la industria. Había impreso capturas de pantalla de mi investigación, esperando que la evidencia concreta pudiera atravesar cualquier fantasía que ella hubiera construido. ¿De verdad vas a sentarte ahí y acusarme de mentir sobre mi propio desarrollo profesional? Este es exactamente el tipo de comportamiento poco solidario que me ha estado frenando. Se levantó bruscamente, paseándose alrededor de nuestra mesa de centro con una indignación teatral. Rodrigo no ha sido más que servicial y profesional, y tú estás tratando de sabotear mis oportunidades porque no puedes soportar que yo tenga éxito. La conversación degeneró a partir de ahí, con Sofía acusándome de celos, posesividad y de intentar controlar sus decisiones profesionales. Ninguna cantidad de evidencia parecía importar cuando se sopesaba con lo que fuera que Rodrigo le hubiera contado sobre esa conferencia mágica que transformaría su vida profesional. Bien, declaró finalmente después de una hora de argumentos circulares. Voy a ir de todos modos. Ya he solicitado el tiempo libre en el trabajo. Y no voy a dejar que tu inseguridad destruya lo que podría ser el fin de semana más importante de mi carrera. Mirando hacia atrás, debería haber reconocido ese momento como el final de nuestra relación, pero todavía creía que la lógica y la evidencia podrían penetrar eventualmente cualquier hechizo que Rodrigo hubiera lanzado sobre su juicio. Sofía se fue a Cancún un viernes por la mañana con 3 maletas enormes y un vestuario que parecía más adecuado para escapadas románticas que para conferencias profesionales. La vi empacar vestidos de diseñador y lencería mientras explicaba lo importante que era vestirse para el éxito y causar buenas impresiones en posibles contactos de negocios. Toda la escena se sentía surrealista, como ver a alguien prepararse para una cita mientras insistía en que era una entrevista de trabajo. A las pocas horas de su partida, la actividad de Sofía en las redes sociales comenzó a contar una historia completamente diferente a la que me había vendido. Sus historias de Instagram mostraban brindis con champán en asadores caros, masajes en pareja en spas de hoteles de lujo y fotos románticas al atardecer desde lo que claramente era un complejo turístico de alta gama en lugar de cualquier lugar de conferencias. Cada publicación estaba cuidadosamente recortada para evitar mostrar a su acompañante, pero el ambiente romántico era inconfundible en cada toma perfectamente escenificada. La evidencia más contundente llegó a través de nuestra cuenta de tarjeta de crédito compartida, la cual supervisé obsesivamente durante todo el fin de semana a medida que aparecían cargos por experiencias cada vez más íntimas. El viernes por la noche trajo una cena de 6.200 pesos en el restaurante de un chef famoso, seguida de 3.200 pesos en cócteles premium en un bar en la azotea especializado en ambientes románticos. El sábado por la mañana mostró cargos de spa por tratamientos en pareja por un total de 9.400 pesos, y luego un almuerzo en otro restaurante de lujo por 3.400 pesos. ¿Cómo va la conferencia? Le envié un mensaje de texto el sábado por la tarde, genuinamente curioso por saber cómo explicaría el obvio patrón de gastos románticos. Increíble. Aprendiendo mucho sobre psicología del cliente y prestación de servicios premium. Las cenas de networking han sido increíbles para hacer contactos. Su respuesta vino con una selfie desde lo que parecía ser una cabaña junto a la piscina, completa con copas de champán y comodidades del complejo que definitivamente no formaban parte de ningún paquete de desarrollo profesional. Cuando empecé a investigar nuestra cuenta de almacenamiento en la nube compartida, buscando cualquier documentación sobre esta supuesta conferencia, descubrí algo que me heló la sangre. Sofía había estado investigando escapadas románticas a Cancún durante más de 6 semanas, con un historial de navegación que mostraba búsquedas de mejores spas para parejas Cancún, restaurantes románticos con comedor privado y suites de lujo con jacuzzis. La cronología reveló que había estado planeando este viaje mucho antes de haberme mencionado ninguna conferencia, con una investigación detallada sobre las experiencias exactas que ahora estaba publicando en las redes sociales. El domingo trajo más de las mismas costosas actividades románticas, incluida una cena de 5.000 pesos en un restaurante que se promocionaba explícitamente como perfecto para pedidas de mano y aniversarios. Cuando llamé al conserje del hotel para preguntar sobre las instalaciones para conferencias, confirmaron que no había eventos profesionales programados para ese fin de semana, solo las actividades turísticas y opciones de entretenimiento habituales. Mis intentos de contactar a Sofía por teléfono iban directamente al buzón de voz, y sus respuestas por mensaje de texto se volvían cada vez más tardías y vagas sobre su horario. En sesiones importantes todo el día,
te llamaré esta noche se convirtió en su respuesta estándar, incluso cuando sus redes sociales la mostraban descansando junto a piscinas y disfrutando de tratamientos de spa durante las supuestas horas de la conferencia. La última pieza de evidencia llegó cuando investigué a los organizadores de la conferencia que había mencionado. El nombre de la empresa llevaba a un número de teléfono desconectado, y su supuesto sitio web no se había actualizado en más de 2 años. Los colegas de la industria a los que contacté nunca habían oído hablar de la organización, y una búsqueda inversa de imágenes reveló que los materiales de la conferencia que Sofía me había mostrado eran fotos de archivo de un sitio web genérico de planificación de eventos. Para el domingo por la noche, había documentado suficiente evidencia para llenar un informe legal que probaba el engaño de Sofía, pero una parte de mí todavía esperaba alguna explicación razonable cuando regresara. Los cargos de la tarjeta de crédito por sí solos contaban la historia de un fin de semana romántico que nos había costado casi 43.000 pesos, dinero que habíamos estado ahorrando para los gastos de nuestra propia boda y que ahora financiaba su reencuentro con Rodrigo. Cuando Sofía finalmente envió un mensaje de texto el domingo por la noche diciendo que su vuelo estaba retrasado, supe que estaba ganando tiempo para construir cualquier historia que explicara la evidente prueba de su traición. Sofía regresó el lunes por la noche con una actuación elaborada sobre ponentes principales y sesiones de networking revolucionarias que habría sido impresionante si no hubiera documentado ya la verdadera naturaleza de su fin de semana. Desempacó recuerdos de boutiques de lujo mientras describía presentaciones ficticias sobre tendencias de marketing digital. Su entusiasmo parecía forzado y ensayado, como si hubiera practicado estas historias durante su vuelo retrasado a casa. La desconexión entre sus gastos de fin de semana romántico y estos cuentos de desarrollo profesional creó una atmósfera surrealista en la que esencialmente vivíamos en realidades paralelas. La ponente de Google habló sobre aprovechar las conexiones emocionales en los mensajes de marca, explicó mientras sacaba lencería de diseñador de su maleta que definitivamente no había sido parte de ninguna agenda de conferencia. Y el taller sobre experiencias de cliente premium me dio muchísimas ideas para mejorar nuestras estrategias de interacción con el cliente. Escuché su elaborada ficción mientras revisaba los cargos de la tarjeta de crédito en mi teléfono, notando cómo sus supuestas experiencias de aprendizaje coincidían perfectamente con tratamientos de spa en pareja y cenas románticas que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. El punto de quiebre llegó cuando Sofía dejó su teléfono desbloqueado en la encimera de la cocina mientras se duchaba, y descubrí docenas de fotos íntimas con Rodrigo que aparentemente había olvidado borrar. Las imágenes contaban la historia completa de su reencuentro de fin de semana, cenas románticas donde claramente eran las únicas 2 personas en mesas privadas, masajes en pareja donde estaban fotografiados tomados de la mano y selfies en la habitación del hotel que no dejaban nada a la imaginación sobre la naturaleza de su relación. Cada foto contradecía su narrativa de la conferencia de manera tan flagrante que me pregunté si había perdido el contacto con la realidad por completo. «Tenemos que hablar de tu viaje», dije cuando salió del baño, con mi teléfono mostrando la evidencia más contundente de su engaño. El rostro de Sofía pasó por cambios rápidos mientras procesaba ser descubierta con pruebas irrefutables. Su confiada narración fue reemplazada inmediatamente por pánico e ira defensiva. «Esas fotos no son lo que parecen». Rodrigo solo estaba siendo generoso con las reservas para cenar y los tratamientos de spa como gestos de networking. ¿Gestos de networking, Sofía? Estas son fotos románticas de pareja en habitaciones de hotel. Están literalmente tomados de la mano durante los masajes y besándose en los reservados de los restaurantes. Pasé imagen tras imagen de momentos íntimos que habrían sido hermosos si hubieran involucrado a su prometido real en lugar de a su exnovio. Estás sacando todo de contexto. Rodrigo conoce gente en la industria hotelera, así que pudo organizar experiencias mejoradas que resultaron parecer más personales de lo que realmente eran. Sus explicaciones se volvieron cada vez más desesperadas a medida que le mostraba pruebas que contradecían cada aspecto de su historia de la conferencia. La conversación estalló en acusaciones y contraacusaciones, con Sofía alternando entre la negación total y los intentos de minimizar la importancia de lo que obviamente era un fin de semana de reencuentro romántico. Incluso si pasamos algo de tiempo personal juntos, no significa que haya pasado nada entre nosotros. Ambos somos adultos que podemos mantener relaciones profesionales sin cruzar límites. Pero las fotos mostraban límites siendo demolidos repetidamente con momentos íntimos que iban mucho más allá de cualquier definición razonable de networking profesional o asistencia a una conferencia. Sofía, mentiste sobre todo. La conferencia no existe.
A Rodrigo lo despidieron hace semanas, y gastaste nuestros ahorros para la boda en un fin de semana romántico con tu exnovio mientras me decías que era desarrollo profesional. Había impreso capturas de pantalla de mi investigación, creando una cronología completa que exponía cada capa de su engaño. Estás siendo completamente irrazonable. Solo porque el fin de semana tuvo algunos elementos personales, no niega el valor profesional que obtuve de la experiencia. Su negativa a reconocer la realidad básica, incluso cuando se enfrentaba a pruebas fotográficas, reveló algo fundamentalmente roto en sus habilidades de razonamiento o en su respeto por nuestra relación. Las discusiones continuaron durante días, con Sofía manteniendo explicaciones cada vez más absurdas para actividades románticas obvias, mientras yo luchaba por entender cómo alguien podía mentir tan extensamente sobre algo tan fácilmente refutable. Nuestro compromiso no terminó con enfrentamientos dramáticos, sino con la silenciosa comprensión de que estaba discutiendo con alguien que no podía o no quería distinguir entre la verdad y la ficción conveniente, haciendo imposible imaginar cualquier futuro juntos. Sofía se mudó en un plazo de 2 semanas, pero su partida marcó el comienzo de una creciente campaña de acoso que me hizo cuestionar si alguna vez la había conocido de verdad. Empezó a aparecer en el edificio de mi oficina durante la hora del almuerzo, interceptándome en el garaje con súplicas llorosas sobre nuestro futuro y un simple malentendido, que podríamos superar con mejor comunicación. Sus visitas se volvieron tan frecuentes que mis compañeros de trabajo comenzaron a comentar sobre las escenas dramáticas que se desarrollaban cerca de los ascensores, lo que me obligó a pedir a la seguridad del edificio que la escoltara fuera de las instalaciones cuando se negaba a irse voluntariamente. El acoso en el lugar de trabajo se expandió a una campaña coordinada de presión familiar, con la hermana de Sofía llamándome a todas horas para explicarme cómo le estaba rompiendo el corazón a Sofía y desechando la mejor relación que jamás tendría por mis propios celos e inseguridad. Cometió un error, argumentó su hermana durante una llamada telefónica particularmente agresiva. Sofía te quiere más de lo que jamás quiso a Rodrigo. Y la estás castigando por intentar avanzar en su carrera. Cuando le expliqué sobre la conferencia inventada y la evidencia fotográfica romántica, la familia de Sofía inicialmente desestimó mis preocupaciones como malas interpretaciones de un networking profesional inocente que había sido exagerado por mi naturaleza sospechosa. La madre de Sofía se unió a los esfuerzos de intervención, apareciendo en mi apartamento con galletas caseras y sermones sobre cómo el perdón es la base de las relaciones duraderas. Las parejas jóvenes pasan por momentos difíciles, explicó mientras se sentaba sin ser invitada en mi sofá. Sofía me contó sobre tus problemas de confianza y cómo has estado revisando su teléfono y monitoreando sus tarjetas de crédito como una especie de detective. La manipulación era notable por su audacia, transformando mi descubrimiento de su engaño en una prueba de mis propios problemas psicológicos que requerían la paciencia y comprensión de Sofía para superarlos. La campaña de presión familiar se derrumbó espectacularmente cuando finalmente compartí la evidencia fotográfica y los extractos de la tarjeta de crédito que documentaban el fin de semana romántico de Sofía con una claridad irrefutable. Su hermana volvió a llamar en cuestión de horas, su tono había cambiado completamente de defensa a disculpa avergonzada. No tenía idea de que la situación fuera tan seria. Sofía nos dijo que estabas siendo paranoico sobre el networking de negocios normal, pero estas fotos claramente no son profesionales. La madre de Sofía nunca devolvió mis llamadas después de revisar la evidencia, aparentemente demasiado mortificada por el comportamiento de su hija para continuar defendiendo lo indefendible. El acoso se intensificó cuando Sofía comenzó a difundir elaboradas mentiras sobre nuestra relación a través de amigos en común y redes sociales, presentándose como la víctima de una pareja emocionalmente abusiva que la había aislado de oportunidades profesionales por celos y control. Su versión de los hechos me retrataba como manipulador y posesivo, alguien que había saboteado su avance profesional prohibiéndole asistir a conferencias de la industria y relacionarse con colegas masculinos. Los amigos comenzaron a contactarme con preguntas preocupadas sobre mi comportamiento, habiendo escuchado historias perturbadoras sobre monitoreo financiero y problemas de confianza que supuestamente caracterizaban la dinámica de nuestra relación. Sofía le ha estado diciendo a la gente que amenazaste su carrera y trataste de controlar con quién podía hablar profesionalmente, me informó un amigo en común durante una incómoda conversación de café. Cuando compartí la cronología real y la evidencia con amigos cercanos, el contraste entre la narrativa de víctima de Sofía y la realidad documentada creó una brecha de credibilidad que finalmente jugó a mi favor. La campaña de difamación alcanzó su punto máximo cuando Sofía comenzó a publicar contenido críptico en las redes sociales sobre abuso narcisista y manipulación emocional, claramente dirigiéndose a mí sin nombrarme, pero haciendo sus implicaciones obvias para cualquiera que conociera nuestra situación.
Sus publicaciones atrajeron la simpatía de extraños mientras alienaban a los amigos en común que conocían los hechos reales, creando un entorno social dividido donde la gente tenía que elegir bando basándose en versiones contrapuestas de la realidad. Consulté con un abogado sobre opciones de acoso y difamación, documentando cada contacto no deseado y cada declaración falsa como evidencia para una posible acción legal si su comportamiento continuaba escalando más allá de lo que razonablemente podía ignorar. 2 meses después de que Sofía se mudara, me estaba acostumbrando a una rutina vespertina tranquila cuando unos golpes frenéticos en la puerta de mi apartamento rompieron la estabilidad silenciosa que había estado reconstruyendo. A través de la mirilla, pude ver a Sofía con aspecto desaliñado y emocional, sosteniendo lo que parecían ser documentos médicos mientras caminaba nerviosamente por el pasillo. En contra de mi buen juicio, abrí la puerta y la encontré aferrando fotos de ecografías y resultados de pruebas de embarazo con la intensidad desesperada de alguien cuyo mundo entero dependía del resultado de ese momento. «Estoy embarazada», anunció sin preámbulos, su voz temblando con lo que parecía ser un miedo genuino mezclado con una manipulación calculada. «El bebé es tuyo, y necesitas dar un paso al frente y asumir la responsabilidad por lo que creamos juntos». Me empujó para entrar en el apartamento, esparciendo la documentación médica sobre mi mesa de centro como evidencia en un caso judicial diseñado para probar la paternidad a través de documentos en lugar de biología. Las imágenes de la ecografía mostraban un feto en desarrollo de aproximadamente 8 semanas, lo que situaría la concepción durante nuestras últimas semanas juntos antes de su viaje a Cancún. Pero algo en la cronología se sentía deliberadamente construido para maximizar la incertidumbre. «Sofía, rompimos antes de tu viaje con Rodrigo. Incluso si estos documentos son legítimos, el momento no necesariamente me convierte en el padre». Estudié la documentación médica mientras ella se lanzaba a un discurso preparado sobre responsabilidad y compromiso que sonaba ensayado y emocionalmente manipulador. «¿Cómo puedes sentarte ahí y cuestionar la paternidad cuando estuvimos juntos durante 3 años? Este es tu hijo, y no voy a dejar que abandones tus responsabilidades como un padre irresponsable que huye cuando las cosas se complican». Sus acusaciones sobre el abandono eran particularmente irónicas, viniendo de alguien que había gastado los ahorros de nuestra relación en un fin de semana romántico con su exnovio mientras mentía sobre conferencias de desarrollo profesional. Los documentos médicos plantearon varias preguntas preocupantes cuando los examiné con más cuidado, comenzando con inconsistencias en las fechas y la información del proveedor que sugerían una posible manipulación o fabricación. Las fotos de la ecografía carecían de los membretes adecuados del centro médico, y los resultados de la prueba de embarazo estaban impresos en papel genérico en lugar del membrete oficial del laboratorio que normalmente acompañaría a la documentación médica legítima. ¿Dónde te hiciste estas pruebas?, pregunté, notando que el nombre de la clínica no coincidía con ninguna instalación que pudiera encontrar en los directorios médicos de nuestra área. «Mi médico me remitió a un especialista que maneja embarazos de alto riesgo», respondió Sofía rápidamente. Pero su explicación planteó más preguntas de las que respondió sobre por qué alguien necesitaría atención especializada para lo que parecía ser un embarazo temprano de rutina. A través de nuestra red de amigos en común, había escuchado rumores sobre Sofía visitando clínicas de fertilidad antes de su viaje a Cancún, supuestamente buscando consultas sobre salud reproductiva que ahora parecían sospechosamente oportunas dadas sus afirmaciones de embarazo actuales. La posibilidad de que hubiera estado planeando este anuncio de embarazo como un plan de respaldo o una táctica de manipulación añadía otra capa de engaño a una situación ya compleja que involucraba mentiras documentadas y fraude financiero. «Quiero una prueba de paternidad», declaré claramente, observando su reacción cuidadosamente en busca de signos de pánico o resistencia que pudieran revelar motivos ocultos detrás de su anuncio de embarazo y su insistencia en mi aceptación inmediata de la paternidad. La respuesta de Sofía fue inmediata y explosiva, con acusaciones sobre mi falta de confianza e incapacidad para aceptar las consecuencias naturales de nuestra relación íntima. «¿Una prueba de paternidad? ¿Hablas en serio? ¿Vas a hacerme pasar por procedimientos médicos invasivos porque no puedes soportar ser padre?» Este es exactamente el tipo de comportamiento abusivo que me alejó en primer lugar. Su transformación de mujer embarazada vulnerable a acusadora enojada ocurrió tan rápidamente que se sintió como ver a alguien cambiar entre actuaciones emocionales ensayadas diseñadas para manipular diferentes respuestas psicológicas. La conversación degeneró en amenazas sobre abogados y acciones legales, con Sofía afirmando que exigir una verificación de paternidad era una prueba de mi naturaleza abusiva y mi incapacidad para confiar en la mujer que había llevado a mi hijo. «Bien», declaró finalmente después de una hora de argumentos circulares sobre responsabilidad y confianza.
Si quieres traumatizar a tu prometida embarazada con pruebas médicas invasivas, involucraré a mi abogado y me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. El equipo legal de Sofía se materializó a los pocos días de nuestra discusión sobre la paternidad, liderado por un agresivo abogado de derecho de familia que se especializaba en casos de custodia de alto conflicto y que aparentemente había sido informado para retratarme como un padre irresponsable que huía de sus obligaciones. La demanda judicial inicial pintaba un cuadro devastador de nuestra relación, describiéndome como financieramente controlador, emocionalmente abusivo y ahora intentando abandonar tanto a Sofía como a nuestro hijo por nacer durante su momento más vulnerable. La estrategia de su abogado se centró en establecer la paternidad legal a través de nuestro historial de relación documentado en lugar de pruebas genéticas, argumentando que la verificación de ADN sería traumática para Sofía e innecesaria dado nuestro compromiso de 3 años y nuestro patrón de convivencia. La petición buscaba una pensión alimenticia inmediata a partir de la concepción, gastos médicos retroactivos y una indemnización por daños y perjuicios por el sufrimiento emocional causado por mi supuesto abandono y acusaciones de infidelidad que la habían obligado a buscar protección legal para ella y su hijo. Mi abogado revisó la demanda de Sofía con el desapego clínico de alguien que había visto casos similares antes, notando varios errores tácticos que sugerían que su equipo legal estaba más centrado en la manipulación emocional que en la evidencia fáctica. Están tratando de establecer la paternidad por presunción en lugar de por prueba, explicó durante nuestra primera consulta. El hecho de que se resistan a las pruebas de ADN de manera tan agresiva sugiere que saben algo que nosotros no o esperan crear obligaciones legales antes de que se puedan establecer los hechos biológicos. La fase de descubrimiento de pruebas ordenada por el tribunal reveló el historial de navegación de Sofía de las semanas previas a su viaje a Cancún, mostrando una extensa investigación sobre el fraude de paternidad. Lagunas legales para establecer la paternidad sin pruebas genéticas y métodos para manipular las cronologías del embarazo para crear ambigüedad sobre las fechas de concepción. Sus términos de búsqueda incluían, cómo establecer la paternidad sin prueba de ADN, padre legal versus padre biológico y precisión de la datación del embarazo en etapas tempranas, creando un rastro digital que sugería premeditación en lugar de una incertidumbre genuina sobre la paternidad del niño. Los procedimientos legales se volvieron cada vez más surrealistas a medida que el abogado de Sofía intentaba bloquear las pruebas de ADN estándar a través de mociones procesales, alegando que el proceso pondría en peligro su embarazo y violaría sus derechos de privacidad médica. Su argumento de que las pruebas genéticas eran innecesarias debido a nuestra relación anterior ignoraba por completo la evidencia documentada de su fin de semana romántico con Rodrigo durante el periodo en que la concepción habría ocurrido. Las declaraciones revelaron contradicciones significativas en la cronología de Sofía, particularmente en cuanto a las fechas de su último periodo menstrual y la ventana de concepción estimada que seguía cambiando para acomodar su narrativa sobre mi paternidad. Bajo juramento, luchó por explicar las inconsistencias médicas en su documentación mientras mantenía que yo era definitivamente el padre a pesar de los obvios problemas matemáticos con las fechas que afirmaba. La revelación más dañina llegó cuando mi abogado descubrió imágenes de seguridad del hotel de Sofía en Cancún, mostrándola en situaciones comprometedoras con Rodrigo que demostraban definitivamente que su relación romántica se había reanudado durante el periodo crítico de concepción. Los registros del hotel confirmaron que habían compartido una suite durante todo el fin de semana, con cargos de servicio de habitaciones y citas en el spa que indicaban claramente una relación íntima que iba mucho más allá del networking profesional o la asistencia a una conferencia. La credibilidad de Sofía se derrumbó por completo cuando se enfrentó a la evidencia en vídeo que contradecía su testimonio bajo juramento sobre mantener los límites apropiados con Rodrigo durante su supuesto viaje de negocios. Los intentos de su abogado de suprimir las imágenes del hotel fracasaron cuando el juez dictaminó que los casos de paternidad requerían la divulgación completa de toda la evidencia relevante, sin importar cuán vergonzosa o contradictoria pudiera ser para las afirmaciones de la demandante. El golpe final al caso de Sofía llegó cuando mi investigador privado descubrió que Rodrigo había huido a Estados Unidos inmediatamente después de enterarse de su embarazo, aparentemente sin ningún interés en asumir la responsabilidad por el niño que había ayudado a crear durante su reencuentro romántico en Cancún. Los registros telefónicos mostraron que Sofía había estado tratando desesperadamente de contactar a Rodrigo durante semanas antes de acercarse a mí con su anuncio de embarazo, lo que sugiere que yo era su plan de respaldo después de que su candidato a padre preferido la hubiera abandonado por completo. Los resultados de la prueba de paternidad ordenada por el tribunal llegaron un martes por la mañana que marcaría para siempre el fin del elaborado engaño de Sofía y el comienzo de su completa caída social y legal.
El análisis de ADN fue inequívoco en sus conclusiones: había una probabilidad cero de que yo fuera el padre biológico del hijo de Sofía, demostrando definitivamente que sus meses de maniobras legales y manipulación emocional se habían construido sobre mentiras que ya no podían sostenerse mediante abogados astutos o actuaciones llorosas. El abogado de Sofía se retiró del caso a las pocas horas de recibir los resultados, aparentemente poco dispuesto a seguir representando a una cliente cuyo perjurio y fraude habían sido expuestos científicamente de maneras que podrían dañar potencialmente su propia reputación profesional. El colapso de su caso de paternidad desencadenó una cascada de consecuencias legales que mi abogado había estado preparando cuidadosamente durante todo el proceso de descubrimiento de pruebas, comenzando con cargos de perjurio por su testimonio bajo juramento sobre las fechas de concepción y mi supuesto abandono de las responsabilidades parentales. El trabajo de mi investigador privado resultó invaluable cuando descubrimos la ubicación actual de Rodrigo en Houston, donde había estado trabajando con su nombre real y aparentemente presumiendo ante sus compañeros de trabajo de su conquista romántica durante un fin de semana en Cancún que había complicado su vida más de lo que había anticipado. Las autoridades estadounidenses confirmaron el historial laboral y la cronología de Rodrigo, corroborando que había huido inmediatamente después de enterarse del embarazo de Sofía a través de amigos en común que habían estado siguiendo los procedimientos legales con una fascinación morbosa. La revelación de que Rodrigo había abandonado a Sofía por completo después de su reencuentro romántico pintó un cuadro devastador de su desesperación por encontrar a cualquier hombre dispuesto a aceptar la responsabilidad financiera por las consecuencias que él había ayudado a crear y luego desechado rápidamente. Sofía enfrentó graves repercusiones legales más allá del simple perjurio, incluyendo cargos por presentar documentos legales falsos, intentar defraudar al sistema judicial y difamación relacionada con sus meses de campañas en redes sociales que me retrataban como un padre abusivo e irresponsable. Mi contrademanda por sufrimiento emocional, difamación y honorarios legales buscaba una indemnización que reflejara el costo real de defenderme contra sus afirmaciones fraudulentas mientras soportaba la humillación pública basada en mentiras que ella había perpetuado a sabiendas. El fallo del juez a mi favor fue completo y brutal, ordenando a Sofía que pagara la totalidad de mis gastos legales, más una indemnización adicional por el sufrimiento emocional causado por su calculada campaña de engaño y acoso. Sus activos fueron congelados en espera del pago de la sentencia, poniendo fin efectivamente a su capacidad de continuar financiando desafíos legales o de mantener el estilo de vida que había estado tratando desesperadamente de preservar mediante la manipulación y el fraude. Las consecuencias sociales resultaron ser aún más devastadoras que las legales, con Sofía convirtiéndose en una historia de advertencia en nuestras redes profesionales y personales sobre los peligros del engaño elaborado y la inevitable exposición que sigue cuando las mentiras se vuelven demasiado complejas de mantener. Sus antiguos colegas se distanciaron de la asociación con alguien cuyo comportamiento se había vuelto legendario por todas las razones equivocadas, terminando efectivamente con sus perspectivas de carrera en la interconectada comunidad empresarial de nuestra ciudad. La situación de la custodia del niño se resolvió cuando los padres de Sofía solicitaron la tutela, aparentemente habiendo perdido la confianza en el juicio y la estabilidad de su hija después de presenciar el alcance de su engaño de primera mano. Los registros judiciales mostraron que Sofía había sido considerada una madre no apta debido a su demostrada disposición a usar a su hijo como un arma en esquemas legales fraudulentos, lo que llevó a derechos de visita supervisada que reflejaban la preocupación del tribunal sobre su estado psicológico y su capacidad para tomar decisiones. La ausencia de Rodrigo en todo el procedimiento de custodia destacó su completo abandono de la responsabilidad, dejando a Sofía enfrentar las consecuencias de su reencuentro en Cancún completamente sola mientras él construía una nueva vida en Estados Unidos, libre de cualquier conexión con el caos que había ayudado a crear. El capítulo final de esta pesadilla llegó cuando Sofía se vio obligada a vender sus posesiones para pagar las sentencias legales, mudándose de nuevo con sus padres a un estado completamente diferente donde, con suerte, podría reconstruir su vida lejos de la destrucción social y profesional que había creado a través de sus propias decisiones. Guardé la documentación de todo como protección contra futuros intentos de contacto o manipulación, pero Sofía parecía haber aprendido finalmente que sus acciones tenían consecuencias de las que no podía librarse con encanto o mentiras.